Bienvenidos al taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos a una invitada especial para nuestra sesión de clausura, como es Estefanía Giombini. Sorry for my pronunciation. Correct. De la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una especialista en el mundo clásico y que veníamos comentando si el mundo clásico era un tema adecuado para el taller Pluralismo Cultural y Minorías. Y la verdad es que, por supuesto, todos los temas pueden ser analizados desde el prisma del pluralismo cultural y minorías, y por supuesto podemos conversar, sobre todo teniendo en cuenta que su exposición tiene que ver con la exclusión en el mundo clásico, y normalmente se suele excluir a las personas que no tienen poder y que son minoría, con lo cual es un tema muy adecuado para nuestro taller. No tengo delante el currículum, se ha distribuido en la lista de distribución y está en la web, pero nos habla de una académica sólida, de background internacional y con un expertise, con una especialidad en el mundo clásico, que actualmente da clases de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que es una persona con virtudes y con cualidades humanas, y espero que se note en la exposición de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Oscar, en primer lugar, por esta invitación, para darme el honor también de cerrar el taller. Y ahora voy a compartir el PowerPoint para poder más sencillamente, quizás, puede ser. No, compartir ahora. Ahí. Sí, ahora. Muy bien. Bien. ¿Lo dejo así? Sí. Bien, pues hoy voy a hablar, como bien ha introducido Óscar Pérez de la Fuente, un discurso sobre el mundo griego y en particular sobre el mundo clásico. No exclusivamente porque sí que he añadido en algunos puntos cosas que pertenecen al mundo, decimos, un poco anterior, a la dimensión arcaica, pero me centraré sobre todo en el mundo clásico y me ocuparé de homogeneidad y exclusión, ocupándome a través del derecho, notando las contradicciones sociales en Grecia antigua. El tema es evidentemente quizás más complicado de entrar. Yo intentaré hacerlo de una manera suave, general, acompañando los temas que tengo la intención de mostrar con algunas anotaciones que quizás puedan ayudar a entender mejor el tema. Veo por el PowerPoint que podría quizás haber algunos problemas de visualización respecto al layout que le he dado, pero por ahora ningún problema. Pues antes de hablar de homogeneidad, de exclusión, de cómo se estructuraba la sociedad en Grecia antigua, creo no confundirme pensando que es necesario hablar un poco del mundo clásico en general y del derecho del mundo griego. En nuestros cursos de Historia del Derecho, yo me ocupo, soy profesora de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. Normalmente lo que se hace es partir del mundo romano y dejar un poco al lado quizás todo el mundo prerromano. El mundo prerromano es un mundo riquísimo de derecho, porque no creo confundirme si sigo todavía la línea de Santi Romano cuando pensaba que donde hay una sociedad hay derecho. Y es muy difícil pensar que, no, paradójico, pensar que exista una sociedad sin que los miembros sientan la necesidad de construir un derecho propio. Pues es evidente que es riquísimo este mundo, no solo en el mundo mediterráneo, sino, por ejemplo, también en perspectiva comparada de comunidades indígenas. Personalmente, soy muy fascinada y estudio también el derecho hindú,
por ejemplo. Es decir, que el derecho griego además nos abre, situándose en una zona entre Oriente y el mundo del Mediterráneo, nos abre también perspectivas en dimensión comparada. No haremos esto, pero claro, me importaba disponer bien, ¿no? Predisponer bien el auditorio para decir, estamos haciendo algo que no es esencialmente un pequeño juego de diversión para un historiador del derecho, sino yo creo que es una sociedad que nos puede estimular mucho para pensar el desarrollo del derecho en el Mediterráneo y en perspectiva comparada con otras culturas fuera del Mediterráneo. Normalmente una primera clase sobre el derecho griego empezaría diciendo, existe un único derecho griego, existen tantos derechos griegos. Por ejemplo, hay un estudioso italiano, Emanuele Stolfi, que ha escrito un libro llamándolo Derechos griegos, ¿no? Diritti greci, porque él tiene en cuenta un aspecto fundamental que aquí vemos también en forma gráfica, es decir, que lo que llamamos el mundo griego en realidad estaba formado por muchas realidades, muchas ciudades, polis, que en cuanto tal eran autónomas, con un propio gobierno, con una propia cultura, una propia definición. En este sentido, es verdad que no podemos hablar de un único derecho griego, porque no estamos hablando de una única realidad política o político-social. Estamos hablando de muchas polis, de muchas ciudades, tantas polis que un eminente estudioso, Molger Hansen, en un proyecto, decimos fundativo en este sentido, sobre este tema, The Polis Project, llegó con su equipo a contar más de 1.500 ciudades. 1.500 ciudades incluyendo grandes ciudades formadas por más pequeñas, ¿no? Macro ciudades o simplemente ciudades individuales o más pequeñas, es decir, diferentes de la mayoría. Lo digo naturalmente, aclarado, porque si no se iría desmitificando todo el mundo griego. Conocemos solo el nombre, quizá la localización, y no son tantas las que conocemos más en el detalle, esa es verdad, pero sí que sabemos que había esta gran cantidad de ciudades y que a cada ciudad le correspondía un derecho. Si lo miramos así, es evidente que tenemos que hablar al plural. Pero tenemos que tener en cuenta también otros factores, es decir, que estas ciudades compartían cultura, compartían el politeísmo religioso, compartían valores éticos y compartían el idioma, aunque con dialectos diferentes, pero siempre estamos hablando del mismo idioma. Pues compartían lo que podemos llamar un imaginario común, un marco cultural común. Y esto se refleja muchísimo en lo que sabemos de los derechos de estas ciudades, que son muy similares y que aunque con pequeñas, evidentemente, diferencias, sí que van alrededor de un único modelo, ¿no? De organización política y de manifestación del derecho. En este sentido, creo que se pueda utilizar la forma singular de derecho griego, siempre teniendo en cuenta esta gran cantidad, esta diversidad en la realidad de las ciudades. Lo digo porque me gusta la idea de entrar en el mundo griego antiguo, primero dándonos una localización geográfica, una idea de la estructura política, y hecho esto, es evidente que la segunda pregunta que alguien me haría en una clase o en un curso de derecho griego sería, vale, sabemos que hay muchas ciudades, sabemos que hay tantos derechos, aunque con un hilo conductor, con algo que los une, pero ¿qué sabemos pues, de estos derechos griegos antiguos? ¿Qué sabemos del derecho griego antiguo en general y cómo lo sabemos? Aquí el ius grecista, el jurista que estudia el derecho griego antiguo, es evidente que la primera cosa que tiene que decir es que el derecho griego antiguo no conoce en sí mismo ni la codificación ni las recopilaciones de leyes. Y no existe en el mundo griego antiguo la figura del jurista. Es decir, lo que será el gran, ¿no? la figura más importante del mundo romano, el jurista que no solo sabe técnicamente, sino produce derecho, entra en la vida activa del derecho, entra en los tribunales, pues esto el mundo griego no lo conoce.
Es evidente que, dicho así, miramos a una geografía con muchos derechos, muchas ciudades, no existe un profesional del derecho en cuanto tal, un jurista teórico del derecho, no existe recopilaciones de leyes, y ya me imagino que quien escucha podrá pensar, vale, pero ¿en qué consiste este derecho griego? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo conocemos? Pues hay que hacer un discurso sobre las fuentes para el conocimiento. No hablamos de fuentes del derecho, fuentes que nos ayudan a conocer el derecho griego. Y aquí se abre una cantidad, ¿no? Un abanico de textos, decimos así, diferentes que nos informan sobre el derecho griego. Son el punto de fuerza del derecho griego y su punto de debilidad. Punto de fuerza porque es verdad que a través de estos textos que ahora vamos detallando sí que tenemos tantas informaciones, sobre todo, casi pleonástico decirlo, de Atenas, ¿no? La gran realidad de Atenas. Pero punto de debilidad porque ese es un material de difícil interpretación a veces, ya lo diré, y además porque requiere evidentemente el acceso a una lengua técnica, el griego antiguo, que claro, uno tiene que, decimos, tener la exigencia de conocerla para poder acceder a esos textos, para ir profundizando este material. Pues evidentemente tenemos epígrafes, leyes que se escribían en la piedra. Y normalmente esas piedras estaban al lado del objeto mismo de la ley. Por ejemplo, una ley sobre un río estaba al lado de un río. Algo público de importancia para todos los ciudadanos probablemente estaba en la ágora. Es decir, epígrafes, que podían, aquí tengo un ejemplo de epígrafe del siglo V, emitido por la Bulea y la Eclesia, es decir, el Consejo y la Asamblea de los ciudadanos de Atenas. Y naturalmente para nosotros esas son fuentes muy importantes. Tenemos también papiros, estos son muy útiles para el Egipto tolemaico o óstraca, que son estos objetos de cerámica que se utilizaban para el ostracismo, que nos dan muchas informaciones. Tenemos constituciones, que es el tema que estoy trabajando actualmente y que, vale, resulta quizás un poco problemática por Liteiai, porque son textos que van definiendo lo que eran la naturaleza, la identidad de una ciudad, y luego una gran cantidad de textos de naturaleza que provienen de obras de naturalezas diferentes, obras filosóficas, obras de historiadores, oraciones, discursos judiciales, obras de teatro, obras de la tragedia. Todos estos textos muchísimas veces hacen referencia al mundo del derecho y de las leyes. ¿Por qué? Porque el mundo griego crece y se desarrolla alrededor del interés para el derecho. Y sobre todo, gracias a la figura de Péricles y la democracia, se va incrementando no solo el desarrollo mismo del derecho, sino todo lo que es el mundo judicial. Y así se va refinando también el derecho mismo. Y después documentos epigráficos, pero no legislativos, por ejemplo, la fundación de un templo, que pero puede incluir, ¿no?, la referencia a una norma, o léxicos, lexicografía y el mundo romano, que nos transmite evidentemente algo sobre el mundo griego, porque es grande la deuda, decimos decir, lo que el mundo romano le debe al mundo griego en términos de cultura, cultura filosófica, teoría, ¿no?, y estética, razonamiento, retórica, cosas que tienen un papel importante y han tenido un papel importante también en el derecho romano. Pues este es más o menos un marco que podemos hacer para entender que estamos con un derecho griego complejo, cuyas fuentes de información son complejas, son variadas, donde falta la figura de un jurista, y aunque así tenemos un derecho muy bien desarrollado, con figuras técnicas que se ocupaban de transcribir las leyes, gestionar los sorteos de las cargas, por ejemplo, de los jueces o de los magistrados. Es decir, tenemos un aspecto técnico muy bien desarrollado.
la última parte introductoria, decimos así, que me gustaría abrir respecto al tema del derecho griego es, pues, cómo se ha desarrollado este derecho griego, cómo tenemos que imaginar, ¿no?, su crecimiento. Es evidente que dos referencias fundamentales para nosotros son, por un lado, las costumbres orales, la oralidad, y por otro lado, la llegada de la escritura y de las leyes escritas, los nomoi. Hay un iusgresista, un especialista en derecho griego, Michael Gagarin, de la University of Texas at Austin, que ha escrito un libro muy importante, Early Greek Law, en que propone, decimos, imaginar esta transición en tres fases. Una fase pre-legal, que se caracteriza por la ausencia de procedimientos estructurados y uniformes para resolver conflicto. Aquí me paro un momento para decir que es evidente que en estas comunidades la primera exigencia es la paz social, resolver conflictos. Y abriré otra paréntesis más adelante sobre esto. ¿Y cómo se soluciona en esta fase pre-legal? Pues la resolución se basa en valores comunitarios, la identidad, costumbres orales y mediación, evidentemente. Aquí no hay instituciones, no hay normas legales fijas, estamos, decimos, en un momento arcaico del desarrollo del derecho. Luego, dice Michael Gagarin, hay una fase proto-legal. Aquí sí que se empieza a ver cómo se van creando procesos, ¿no? Lo que es el aspecto procesal de la norma, que para Gagarin viene antes que el contenido de ley. Pues antes se establecen como modalidades y luego veremos que cambiará esta dinámica una vez que llegará la escritura. Ese es un estadio intermedio, decimos, que se va a cumplir en una fase fully legal, es decir, plenamente legal, cuando con la escritura no tenemos solo el aspecto formal, sino tenemos también el contenido de las normas. Esta es una fase de derecho en su propio sentido, en sentido estricto, normas explícitas aplicadas mediante procesos establecidos. Pues es verdad, dice Gagarin, que este desarrollo es un modelo general que se puede aplicar a cualquier ciudad, claramente teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, las peculiaridades de cada ciudad. ¿Por qué es, yo creo, estimulante esta perspectiva? Primero, porque si la tomamos como modelo, podemos decir que efectivamente, por lo menos por mi experiencia, cuando estudio el derecho griego, sí que noto que este modelo me ayuda a definir mejor algunos pasajes del derecho griego. Pero no hay que olvidar que la costumbre quedará también en la fase fully legal, desde mi punto de vista. Es decir, que algunas cosas, valores éticos, dimensión religiosa, permanece la cultura griega, aunque cuando el derecho se ha completamente desarrollado. Cuando tenemos contenidos bien claros y procedimientos, la dimensión procesal bien clara. Ahora, quizás os ha pasado de escuchar que cuando llega el derecho griego, en la dimensión griega, no sé si quizás a veces en discursos generales también se puede encontrar este tipo de argumentación, el derecho llega para eliminar la venganza. Esta es una interpretación, yo creo, difícil ahora mismo, a este momento de desarrollo de los estudios del derecho griego, de sostenerla de manera tan clara y tan definitiva. Porque si es verdad que por un lado la norma quiere eliminar la dimensión de la venganza privada, por el otro lado no hace otra cosa que transformar lo que es venganza privada en algo que viene normado, regulado en la dimensión pública. Pero muchas veces pasa de encontrar términos de venganza en textos que pertenecen a una dimensión muy bien desarrollada del derecho. Es como la costumbre queda, como los elementos religiosos quedan, esta venganza
sigue viviendo en la cultura griega, pero ahora está moderada y modulada a través del derecho. Pues esto era más o menos un marco que me interesaba compartir para poder empezar a entrar en este discurso que quiero proponer hoy. Hemos hablado de ciudades, hemos hablado de cómo se estructuraban, de cómo entra el derecho, de cómo se ha desarrollado el derecho, de cómo los conocemos también. Y ahora empezamos a entrar en las formas políticas de estas polis, porque para entender el problema de la cuestión de la homogeneidad y la cuestión de la exclusión, tenemos que saber dónde nos colocamos. Aquí hay Aristóteles que nos ha explicado muy bien, estamos en el tercer libro de la política, que hay algunos modelos políticos claro y bien definido que se pueden diferenciar a través de algunos criterios. Los gobiernos de forma rectas, los gobiernos de formas desviadas y según la composición del gobierno tener una tipología. Antes de leer lo que Aristóteles nos ha transmitido, quiero decir que Aristóteles no es el primero a decir esto, a reflexionar de esta forma sobre los modelos de gobierno. Porque algo sobre el logos tripolíticos, es decir, el discurso de las tres dimensiones políticas, lo encontramos en Heródoto, que es un historiador, el autor de las historias. Lo encontramos en el maestro de Aristóteles, en Platón, en la obra Político, como en la República, evidentemente, pero también lo encontramos en un autor de época helenística, Polibio, en las historias, que nos habla de anaciclosis, es decir, Aristóteles nos propone este esquema, Polibio cuando lo piensa que estas fases son como dentro de un círculo que tienden a repetirse. Una crece, se degenera, abre la puerta a otra forma de gobierno que crece, se degenera, cae, abre la puerta a la otra forma y así circularmente. Aquí hay evidentemente la influencia de la física estoica, la idea de la circularidad que será muy bien conectada a los griegos. Pensamos en Nietzsche cuando piensa el tiempo circular retomando los griegos, ¿no? Que cambiará todo después con la idea del tiempo lineal del cristianismo. Pero para decir todo esto, que Aristóteles no es el único autor que se ha puesto a razonar sobre las formas de gobiernos. Lo ha hecho de manera detallada, sí, lo ha hecho de manera tratadística, porque es Aristóteles y ha realmente creado las disciplinas, sí, pero este es un tema que ha entrado en autores de diferentes naturalezas, diferentes momentos de la cultura griega, que creo que podría ser interesante citar, porque si no a veces no quedamos, y parece que la cultura griega nace simplemente con Aristóteles, cuando hay un antes Aristóteles muy interesante, ¿no? Con no solo Platón y Sócrates, sino con todo el mundo presocráticos, los historiadores, la literatura. Pues Aristóteles, de toda manera, nos dice, hay formas de gobiernos rectas, cuando el gobierno es de uno, es un reino, cuando el gobierno es de pocos, es aristocracia, y cuando es de todos, es politeia, ¿vale? Que después será también el término que se utiliza para definir las constituciones. Pero cuando son desviadas esta forma, cambian de nombre, se llaman tiranía, oligarquía, oclocracia o democracia, porque no olvidamos que Aristóteles viene de una perspectiva aristocrática y tiene, decimos de alguna manera, una idea no completamente favorable de la democracia. ¿Cuál es el criterio que nos ayuda a diferenciar una forma recta de una forma desviada? Pues el criterio es la finalidad. La finalidad porque, dice Aristóteles, cuando la finalidad del fin es el bien común, tendremos un gobierno recto. Cuando el fin es individual, poder individual o de pocos, cuando no es la comunidad toda, cuando no es la ciudad toda, estamos enfrente a una forma desviada. No podía yo no pasar por esta análisis aristotélica porque esta me acompaña a entrar un poco, a entrar en el tema que me gustaba hoy presentar. Pues
formas de gobierno recta, tenemos el bien común, hay un tentativo, la necesidad de mantener la justicia para el bienestar de todos los ciudadanos. Aquí se podrían abrir ventanas inmensas en el derecho, porque el concepto de bienestar, el concepto de felicidad, es un concepto que encontramos en la historia del constitucionalismo a partir de la contemporaneidad, la contemporaneidad española, modernidad si hablo en términos italianos, que tenemos una cronología un poco diferente, y que ahora es un tema dominante, eso del bienestar, también en el mundo de la economía. Pues los griegos tienen esta visión del bienestar de cada ciudadano. Cuando tenemos formas desviadas, pues el bien es individual, de uno, de pocos, ¿no? O de un grupo más grande. Hay un desinterés en sí mismo por la simple justicia, que se ve algo como más ideal, lejano de lo que es un bien individual, y puede generar un malestar político, evidentemente porque no se contempla el bienestar como una finalidad. Admitiendo todo esto, admitiendo una diferenciación en la estructura política y de gobierno de las polis, lo que se nota es que cuando pensamos a las normas y a las leyes que estos gobiernos proporcionan para las comunidades, la perspectiva es la de pensar estas comunidades como un conjunto homogéneo, todos iguales respecto a la norma que el gobierno emite. Homogeneidad, uniformidad, vale, podéis utilizar si queréis otro tipo de palabra, pero me parece que representa bien lo que ahora intentaré fundar y proporcionar, ¿no? en esta conversa con vosotros, pero lo que me interesa que más allá del contenido de las normas que vienen de cualquier tipo de gobierno, lo que que el poder intenta hacer es pensar a una comunidad igual, donde las diferencias tienen que no se den, desaparecen de alguna manera porque la norma se aplica a todos a la misma manera, de la misma modalidad. Ahora, lo que voy a decir enseguida, yo espero que pueda aclarar esta visión. ¿Por qué hablar de homogeneidad? ¿Por qué pensar en la comunidad como un cuerpo único? Una única forma, un único conjunto. Pues porque tradicionalmente tenemos muchos indicios y muchos elementos que nos ayudan a ver de esa manera la sociedad como un cuerpo único social. Sé que estoy hablando del mundo griego, pero he pensado que quizás lo que voy a proponer ahora del mundo romano es algo que se conoce y que me puede ayudar a entrar más en el tema. Siento mucho que evidentemente tengo un problema de visibilidad, o no, lo que veo yo sí, y me falta una línea del texto, pero quizás podremos enviar el texto de otra manera, pero vale, estamos con... la fuente aquí es Tito Livio, Abur Becondita Libri segundo, 33, y tenemos el apólogo de Menenio Agrippa en la ocasión de la secessio plebis del 494 a.C., siglo V a.C. Creo que eso es una de las narraciones que más nos transmiten la idea de la sociedad como un cuerpo único. Y efectivamente, este cuento dice que, vale, los varios miembros del cuerpo pensaban que el estómago no trabajaba bien, se ponen de acuerdo para que al estómago no le llegue comida, ¿no? Dice, vale, que la mano no traiga comida a la boca, que la boca no vaya triturando. Pero mientras hacen esta forma de resistencia, se van debilitando. Pues... Menenio Agrippa dice, nosotros tenemos que actuar diferentemente. Tenemos que entender que cada elemento de la sociedad es funcional a un único mecanismo. Y dice,
al Senado, como todo a la plebe, de sentirse parte de un único grupo. Este cuento para mí es muy interesante por dos aspectos. Primero, porque aunque quise empezar de esta narración, ya veremos que esto ya está presente en el mundo griego. Y segundo, porque nos introduce una cosa que es nota evidentemente, pero es bonito verlo, yo creo que es interesante verlo desde la perspectiva griega, la idea que la sociedad se puede analizar con la perspectiva del cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano es una dimensión micro, y la sociedad es la dimensión macro. Tanto que veremos cómo se va construyendo esta analogía. También se puede entender a veces como metáfora. Pues, como decía, aunque hemos empezado con Tito Livio, en Menene Agrippa, en Platón y en Aristóteles hay este tipo de llamada, este tipo de idea, que la sociedad sea como un grande cuerpo. Platón, la República, aquí es Sócrates que habla, dice, pues además coincidimos en que esta unidad es la mayor bendición para un Estado y comparamos un Estado bien gobernado con el cuerpo humano en relación con el placer y el dolor de sus partes. En Aristóteles, este es un pasaje interesantísimo de la política porque aquí está criticando a Platón y la República Platónica, sobre todo la idea de los bienes compartidos, por ejemplo, mujeres o hijos. Y dice, es evidente pues que el Estado es también anterior por naturaleza al individuo, pues si cada individuo cuando está separado no se basta a sí mismo, debe estar relacionado con el Estado en su totalidad, como las demás partes lo están con su todo. Y así diciendo. Es decir, ya en el mundo griego, y después la transmisión al mundo romano, se va definiendo esta idea que cómo puedo analizar, entender, definir este cuerpo social, ¿no? Toda la sociedad, pues a partir de lo que veo en el cuerpo humano. Esa es una cosa profundamente griega, no solo griega, pero por ejemplo, cuando se estudia filosofía antigua, se dice que los primeros filósofos razonaban por analogía, ¿no? Puedo entender, por ejemplo, algo sobre el planeta terrestre a partir de cómo se ve un pequeño elemento de la naturaleza, por ejemplo, Tales que decía, viendo un bastoncito sobre el agua, ¿no? Se vale, pues evidentemente tenemos un mundo que está, que se basa en el agua, que está apoyado en el agua. Pues, y aparte de esto, razonamiento por analogía, cómo es fácil partir de una dimensión que se conoce el funcionamiento de un mecanismo de un cuerpo individual para pensar al grande cuerpo. Pero no lo hacen solo los antiguos, porque esta idea entra, por ejemplo, en Marsilio de Padua, en el Defensor Pacis, cuando se habla del Estado como un organismo compuesto por partes, pero también Maquiavelo en El Príncipe, donde se habla del Estado como un cuerpo, Juan de Salisbury, el Polycraticus, o Thomas Hobbes, que es un ejemplo con el Leviatán, que ya solo visualmente, como ha sido transmitido en la historia, la idea del soberano, que es el conjunto de los ciudadanos, que es verdad, en el caso de Hobbes se remiten la voluntad directamente al soberano, pero la idea es de este conjunto formado de todos los individuos. Y esto se ve también en el léxico, en las palabras que se utilizan para definir el cuerpo social y para definir, veremos con el tiempo, también las instituciones de una sociedad. Pensamos en términos como órgano, miembro, síntoma, inmunidad, hasta constitución, porque no tenemos que olvidar que el término constitución pertenece a esta estructura general. Por ejemplo, yo puedo decir una persona de buena constitución, de fuerte constitución, intentando propiamente, ¿no?, toda su composición y su equilibrio de composición. Pues esto es, decimos, una manera para entrar en esta idea que ya a partir de los antiguos, cuando se mira a un definido cuerpo social, se piensa en este cuerpo social como una unidad orgánica,
como una unidad homogénea. Y ahora sí que entramos, si podemos aceptar esta primera mirada homogénea, volvemos un momento a Platón, porque nos interesa un aspecto, aquí no vamos a estudiar Platón, pero nos interesa un aspecto de esta cultura. Y para poderlo enfrentar, yo partiría de la República, Politeia, el libro séptimo, donde está uno de los grandes mitos de la narración platónica, que es el mito de la caverna. Para quien no lo conozca, Platón dice, atención, imaginamos esta situación. Hay hombres que están en una caverna, no se pueden mover, no se pueden ni mirar atrás, pueden mirar solo en una dirección, mirando a una pared de la caverna. Y allí, ¿no?, son como proyectadas imágenes que vienen de objetos, pero que están a la espalda y que las personas no pueden ver a través de una luz, que son proyectadas. ¿Qué pensarán estos seres humanos, esos hombres en este caso? Pensarán que lo que ven las sombras son verdades, son objetos verdaderos, no conocen otras cosas, no saben lo que hay atrás. Pues evidentemente esto para Platón es una manera de decir, la mayoría de los ciudadanos, de los hombres, son como estos esclavos, no saben cuál es la verdad. En un sistema filosófico como el platónico, el conocimiento de la verdad es el único que te puede dar, de alguna manera, el derecho de gobernar. Tanto que el mundo que imagina Platón en la República es una sociedad mandata por un rey filósofo o reyes filósofos, es decir, quien tiene conocimiento, ¿no?, es bien que gobierne. Ahora, el mundo imaginado por Platón es un mundo, decimos, desde el punto de vista estructural, para nada innovador. Es decir, estamos en una sociedad de alguna manera aristocrática, porque tenemos algunos que pueden mandar, los filósofos reyes, los guardianos, no tenemos clases sociales bien definidas, no se puede pasar de una clase a la otra, es decir, tenemos un mundo muy bien estructurado, donde cada uno hace lo que es necesario que haga. Esta dimensión, decimos, piramidal, como repito, no es algo de Platón, pertenece a todas las sociedades, sobre todo del Mediterráneo arcaico. Es decir, que es algo que conocemos, pero es interesante porque cuando vamos a la motivación que Platón da de esta estructura, y estamos en el 519e, 520a, estas son las páginas platónicas, encontramos un diálogo entre Sócrates y Glaucón. Y Glaucón dice, pero Sócrates, hay una cuestión moral que tenemos que enfrentar, ¿no?, hablando de este proyecto de república. Es decir, que las clases sociales más bajas vivirán una vida peor respecto a las clases menos elevadas, y esa es una forma de injusticias. Más elevada. Sócrates, pero, argumenta que cada clase social tiene una función y que las clases sociales más altas pensarán para el bienestar de las más bajas. Es decir, Glaucón le dice, si ninguno se puede mover, ¿no?, habrá gente que sufrirá más, hará una vida más difícil y no podrá mejorarla. O sea, eso es injusto, le dice Glaucón. Y Sócrates le responde precisamente así, te olvidas nuevamente, amigo mío, que nuestra ley no atiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que las compone para que esto suceda en todo el Estado, armonizándose los ciudadanos por la persuasión o por la fuerza, ese es un tema que trataré mañana, hablando de persuasión y fuerza, haciendo que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad. Porque si se forca a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva hacia donde le da la gana, sino para utilizarlos para la consolidación del Estado. Es decir, aquí somos todos miembros de un mecanismo. Y para que el mecanismo funcione,
no tiene un miembro que desear de hacer otra cosa, porque iría a desequilibrar todo. Eso, si lo vamos a traducir en términos de filosofía política, por lo menos desde mi mirada, está claro. Aquí el nomos, es decir, la ley, es equivalente, es la misma cosa que la justicia, porque aquí la norma equivale a la naturaleza humana. Lo que da el gobierno, lo que emite el gobierno, se corresponde a lo que le corresponde por naturaleza a una persona, como miembro, y no que se pueda mover. Pues el nomos, el derecho positivo, es la physis, es decir, la naturaleza. Porque lo que la ley dice es lo que se respecta a la naturaleza de las cosas como están. Aquí, si en caso alguien conociese filosofía, entraríamos casi en un mundo hegeliano, ¿no? Ser y deber que se corresponde. Todo es como debe ser, ninguno se puede mover, porque para que todo funcione, cada uno tiene que estar a su lado. El filósofo tiene la responsabilidad de mandar, quien tiene que hacer la guardia hace la guardia, quien tiene que producir, que produzca. ¿Por qué esta visión es interesante? Porque llevo no sé cuántos minutos intentando demostrar que cuando una forma de gobierno, recta o desviada, proporciona un derecho para la vida de una comunidad, piensa esta comunidad como homogénea, como un cuerpo, y muchas veces, si miramos a la manera platónica, como un cuerpo que tampoco se puede modificar, que debe permanecer allí como es. La pregunta que nos hacemos en este taller es si es efectivamente el modelo antiguo griego, ¿no?, acepta totalmente esta visión, o si hay una forma de resistencia a esta misma visión. Yo creo que hay dos cuestiones que salen de manera, decimos, concreta de este tema, y nosotros nos centraremos sobre todo en la segunda, aunque la primera tiene su valor. ¿Por qué? Primero, pensamos en la forma más participada de gobierno, ¿no? Una politeia, lo que hoy llamaríamos democracia. Pues tenemos muchísima, una gran cantidad de personas que participan a la vida social y tienen derecho a votar, tienen derecho a expresar su propia opinión. El principio que normalmente se utiliza en un sistema, el sistema más abierto, el sistema democrático, es un principio en que es un principio que gana siempre la mayoría. Tanto que cuando yo empecé a estudiar filosofía política, la primera cosa que te dicen, hablando de democracia, es que es el mejor de los sistemas imperfectos, propiamente porque hay siempre una minoría que sufre al ser minoría, no verá su posición respetada, ganará la mayoría. Vale, es sin duda la mejor de las soluciones, pero los griegos sí que se habían puesto el problema de la minoría. Por ejemplo, Aristóteles pasará el libro cuarto de la política a pensar cómo se podía bajar el problema de la prevalencia numérica, es decir, abrir la mayoría que fuese más amplia posible para reducir, ¿no?, los votos de minoría, con sistemas de votaciones y contravotaciones. Aquí, por ejemplo, un texto muy específico sobre el tema es de Alberto Maffi, un gran historiador del derecho griego antiguo, no solo del derecho romano también, que se ha ocupado de ver cuánto es complejo este mecanismo en Aristóteles. Pero yo quiero aquí centrarme en los excluidos realmente del mundo griego. Hay excluidos y son excluidos sobre todo a través de la perspectiva de la ciudadanía. Es verdad que el mundo griego tiene como el modelo pericleo, la democracia, muchos que participan, decimos más que en otros sistemas, por ejemplo, más que en el sistema espartano u otros, ¿no? Pero es verdad que tenemos ciudadanos y tenemos algunos que no son ciudadanos. Y eso es una exclusión realmente, veremos, preponderante. ¿Cómo
nos enfrentamos a este tema de la ciudadanía. Oscar, ¿cuánto tiempo todavía tengo? No, como... Porque así me voy regulando. A ver, la sesión ha de acabar a las 3:45. Y vale, tener media hora de debate. Vale, lo entendí. Pues el caso de la ciudadanía. Primero, la ciudadanía propiamente reconocida. Aquí tenemos unos cambios, evidentemente, en la historia griega y en la historia ateniense, que es el caso que conocemos mejor por la mayor cantidad de fuentes que tenemos, porque esa ciudadanía era algo que ha variado en el tiempo en el mundo griego. Se conocen fenómenos como ciudadanía otorgada, regalada, por ejemplo, a personas que llegaban a hacer comercios grandes, que daban mucho dinero a la ciudad para las actividades, es decir, ciudadanías que venían dadas por favor, ¿no? Pero tenemos el caso de una ley de Péricles, 451-450 antes de Cristo, que esta ley de Péricles sobre las ciudadanías ha pasado a la historia, porque es un caso de restricción del número de los que tienen derecho a la ciudadanía. Las fuentes son tantas, primero Plutarco, cuando habla de Péricles, la biografía periclea, cuando dice muchos años antes de esto, cuando Péricles estaba en la cúspide de su carrera política y tenía hijos nacidos dentro del matrimonio, porque él tuvo 2 matrimonios, como ya he mencionado, dice Plutarco, propuso una ley según la cual solo debían ser considerados atenienses aquellos cuyos padres por ambos lados fueran atenienses. ¿Qué está diciendo? Los matrimonios mixtos, los hijos de los matrimonios mixtos no son ciudadanos. Ahora, Aristóteles intenta reflexionar sobre esta ley, dice, vale, ¿por qué lo está haciendo? Y dice en Atenaion Politeia, es decir, la constitución de los atenienses, pues, y 2 años después de Lisícrates, así se contaba el tiempo, en el año de Antídoto, pues, debido al gran número de ciudadanos, se aprobó una ley a propuesta de Péricles que restringía la ciudadanía a personas nacidas de padres ciudadanos por ambos lados. Es decir, que para Aristóteles el problema era el gran número de los ciudadanos. Eso es verdad, porque hemos visto, la historia griega nota cómo el número de los ciudadanos en Atenas crece increíblemente, tanto que algunos arqueólogos dicen allí donde se reunía la eclesía, la asamblea, la Pnyx, que está enfrente a la Acrópolis, tuvieron que cambiarla y alargarla, hacerla más grande 3 veces, tanto aumentaba el número de ciudadanos. Más aumentan los ciudadanos, más aumentan los derechos y los deberes, y es mucho más complejo gestionar la comunidad. Así parece que lo dice Aristóteles, pero miramos más allá. Es evidente que restringiendo la ciudadanía vamos a consolidar la identidad política y social de Atenas. Significa que hay que tener algunas características para ser considerados partes, ¿no?, activas con derechos de la comunidad. Y esta ley, aparte de dañar directamente a Péricles, porque su hijo, Péricles II, que había nacido del matrimonio con Aspasia, que ya citaremos en breve, y que era de Miletos, no era ateniense, pues se vio afectado por la ley, tuvieron que abrogarla, cambiarla hasta que se retomara en el 403. Pues esta ley era una ley, yo creo, identitaria, tanto que hay una colega de Madrid que la escuché hace pocos meses, dice, sí, esta era una ley para los metecos, es decir, para eliminar los que se habían ido de la madre patria, una ley que restringe la ciudadanía, porque la ciudadanía es como una élite que tiene derechos y deberes, es la parte activa de la sociedad. Pues es evidente que razonar a partir de este caso nos da la medida de la importancia de la ciudadanía en una comunidad como Atenas y de la idea de los ancestros, de los valores que después ha entrado en Roma fuertemente. Sea suficiente pensar que hoy mismo, si hablamos con una persona de Roma, le decimos, pero tú eres romano de verdad, tienes 7 grados de niveles de pureza romana. La idea de la pureza de la identidad es algo que está en el mundo antiguo y hemos traído hasta la contemporaneidad. Pero si miramos, ¿vale?, desde el punto de vista
más amplio, lo que notamos en pocas palabras es que la sociedad griega tenemos, por un lado, los ciudadanos, que se puede restringir, ampliar, dependiendo, ¿no?, de normas, como el caso de la ley de Pericles. Pero por el otro lado tenemos no ciudadanos. Me refiero a mujeres, me refiero a esclavos, me refiero a extranjeros, pero también niños, hasta un punto. ¿Quién podía razonar? Se razonaba sobre estas minorías. Ese es el punto que me gustaría ahora tratar, intentando respetar el tiempo. Hemos dicho que no hay juristas. ¿Quién se ocupaba de reflexionar sobre estas figuras? Pues, inútil decir, visto que le hemos hablado hasta ahora, intelectuales, filósofos. Yo iré hablando, decimos, de algunos casos, porque aquí se podría hacer un estudio más intensivo. No sé, me parece que la épica, Hesíodo, él mismo se sentía una minoría de alguna manera porque había sufrido por un caso de herencia a la injusticia por parte de los jueces, y los trabajos y los días, una obra con a nivel judicial un interés enorme. Él habla de la figura del juez, se pone preguntas que después Aristóteles intentará solucionar, es decir, cómo limitar el acto interpretativo de los jueces. Pero visto que estamos en el ámbito de la filosofía del derecho, me parece un deber pasar por la Antígona de Sófocles, porque ese es un caso que en filosofía del derecho siempre se analiza, y se analiza con dos palabras claves: nomos y fusis, es decir, derecho positivo escrito y el derecho de naturaleza. Venimos de la idea anterior que a un punto, cuando hemos hablado de Platón, hemos visto que nomos y fusis tienen que coincidir en una sociedad bloqueada. Pero lo que dice Antígona es diferente, que nomos y fusis son diferentes. Y ella es una rebelde, se rebela a lo que se le impone, en particular la norma de Creonte, ¿no? No voy ahora a decir la historia de Antígona. Es una rebelión en que no se acepta que la naturaleza y el derecho deben ser pensados como iguales, porque lo que yo siento como justo no es lo que la ley me dice que es justo. En este caso era darle sepultura al hermano. Pues me gusta solo rellamar que en el 2024 Eva Cantarella ha dado una interpretación diferente de Antígona. Esta Antígona rebelde y casi democrática cae respecto a la interpretación de Cantarella, que dice no, Antígona se hace portavoz de los viejos valores aristocráticos, quiere mandar también cuando no puede, ¿no? Cual que sea la interpretación de Antígona, yo creo que valga de toda manera como ejemplo de que nomos y fusis no coinciden. Y para nosotros es muy interesante ver cómo la tragedia se empieza a criticar lo que el poder quiere transmitir. Pero esto se ve en grandes pensadores. Un grande pensador, yo me he ocupado ampliamente, es Antifonte, que escribía también discursos judiciales. Y sobre todo una obra sobre la verdad, en que él efectivamente razona sobre esta diferenciación entre nomos y fusis, derecho positivo y derecho de la naturaleza. Y es muy interesante porque Antifonte dice que la mayoría de las leyes escritas no corresponde a lo que se percibe justo desde el punto de vista de la naturaleza. Hay una ruptura. Es decir, los intelectuales no quieren reconocer esta homogeneidad que es la imposición de la norma, que se da como norma que responde, es igual a la naturaleza. La ponen en discusión, hay una resistencia. Y sería interesante seguir leyendo Antifonte en este material, porque esa es una obra que ha llegado fragmentada y se podría conectar a muchas otras obras, pero creo que es interesante ver cómo en otras obras, por ejemplo, la tetralogía alfa, Antifonte habla del derecho como algo que en realidad, ¿no?, cuando una vez aplicado,
no está conectado, como dice Platón, con la verdad, está aplicado por necesidades prácticas, tiene algunos resultados prácticos. Por ejemplo, dice, mira, cuando se produce una sentencia, se obtienen 3 resultados: disminuir el número de quienes conspiran para cometer delitos, aumentar el número de quienes respetan la religión, liberar la ciudad de la contaminación, porque en casos de homicidios los griegos pensaban que había una contaminación. Pero también hay otro pensador, sofista, Gorgias, en que efectivamente se habla como del derecho como una forma de violencia. Es decir, que en estos autores tenemos una resistencia, repito, cosas que notamos en otros autores, ¿vale? Tenemos figuras como Hippias, esto está transmitido por Platón en el Protágora, en el diálogo Protágora, en que se dice que la ley muchas veces va en contra de la naturaleza, pero creo que un pasaje interesante, muy interesante, sea un diálogo entre Sócrates y Cálicles del Gorgias de Platón, porque aquí Cálicles representa un sofista, pero un sofista a la manera, decimos, platónica, no real, ¿no? Cálicles dice, necesitamos la tiranía, porque las leyes, dice, no son útiles. Y Sócrates dice, no, dice, las leyes son útiles. Y Cálicles dice, no son útiles porque son el medio que han utilizado los más débiles para defenderse de los más fuertes. ¿Qué juego, no, que está jugando Platón? Ha pasado obras a decir que la norma era algo positivo para todos, ¿no? Respetar el principio de mayoría, todo esto, y ahora está jugando y poniendo en boca a un pseudosofistas, decimos así, la idea que las leyes son para los débiles. En su sistema esto pero no entra. Además, esta está reconocida como la primera formulación de un concepto de meritocracia, pero muy limitado, porque que no tiene en cuenta de factores. Porque él dice, los más fuertes, visto que son más fuertes, merecen mandar, ¿no? Vale, es decir, he puesto eso porque creo que la antigüedad nos da muchas posibilidades de reflexionar y también a veces, ¿no? Los filósofos dan la vuelta a los temas y me parece correcto demostrar que hay tantas maneras de entrar en el tema. Cerraré hablando de una categoría que pertenece a esta minoría, las mujeres. No hablaré de la condición de las mujeres en general en el mundo griego porque me necesitaría una semana, pero me voy focalizando solo sobre 2 mujeres. Una es Phryné, que es una hetera, ya veremos qué es, y una es Aspasia, esta mujer, segunda mujer de Péricles. Acusada también de ser hetera, pero sobre todo por los cómicos, que son nuestras fuentes por estos 2 casos. Las 2 se encuentran a ir a un proceso, a un juicio. Las 2 son acusadas de no respetar a los dioses, es decir, de tener una conducta inadecuada. Mirad, las leyes a partir de la antigüedad preclásica y en el mundo clásico también se ha ocupado muchísimo de decir cómo se tenían que portar las mujeres, cómo se tenían que vestir, cuando podían salir e interactuar. Así que no es un caso que estamos enfrentando 2 juicios en contra de mujeres que para los hombres atenienses se han portado mal de alguna manera, no han sido respetuosas de los dioses, es decir, de los valores, ¿no? De la ciudad, de la polis. El caso de Aspasia, en realidad sabemos muy poco, pero sabemos que fue el mismo Péricles hablar por ella durante el juicio porque las mujeres no podían hablar por ella, porque ellas no son, decimos, sujeto de derecho, son objeto del derecho, pues pueden estar, son acusadas, pero no tienen palabra. Y Aspasia se salvará. Yo últimamente me he ocupado de Phryné, porque el caso de Phryné es un caso increíblemente interesante. Si estamos en el siglo IV, era una hetera. Es decir, ¿quién es la hetera? La hetera es una nueva figura de mujer que nace dentro de un evento específico que es de una praxis específica que es el simposio. El simposio donde los hombres se reunían, hablaban de todos los temas,
pero visto que no podían participar ni las mujeres que se quedaban en casa, ni las concubinas, ni los aristócratas se podían conformar con prostitutas de bajo nivel, crearon una figura para los simposios, una mujer educada que sabe cantar, bailar, que sabe leer, que tiene cultura y que puede entretener a los hombres en esas ocasiones. Vale, se podrían decir muchas cosas por aquí, ¿no? Pero es una figura interesante. ¿Cuánto es interesante? El caso de Freinet demuestra que es interesante hasta que esta mujer no se independiza, porque Freinet era tan bonita, fue modelo para artistas de la época, llegó a ser riquísima por su actividad, pues fue tanto independiente que empezó a molestar y fue acusada. Es decir, que estas minorías, esas mujeres, podían ser poderosas como Aspasia, podían ser ricas, pero esto no cambiaba el hecho que no tenían derechos, que no eran libres dentro, permanecían minoría. También en el caso de Freinet hay que decir que le fue bien porque el juicio era duro, podía irse a enfrentarse a una pena de muerte, cosa que no pasó, pero me parece que eso es un caso interesante para ver cómo dentro de un mundo en que habían mujeres activas, pero a esto no le correspondían los derechos y los deberes de un ciudadano. Pues esto era, decimos, el discurso que me gustaba hacer. Me gustaría entretenerme más sobre estos juicios porque yo creo que son muy interesantes para pensar la figura femenina y el derecho de la época clásica de Atenas, pero os doy muchísimas gracias por la atención y espero que os haya gustado este pequeño viaje, decimos así, dentro del mundo griego. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy interesante. Vamos a dejar de compartir la presentación. Aquí. La verdad es que esto es... vale. Vale. Bueno, ha sido muy interesante. Lo que es tradicional ahora en el taller es abrir un turno de palabra. Si alguien tiene alguna cosa que decir. Yo, si no hay palabras, yo tenía... tengo 3 puntos. El primero es, has dicho que apareció el derecho para evitar para ir en un grado más avanzado sobre la venganza. Sí, sí. ¿Sirve de algo los niveles estos del ojo por ojo, la retribución y el nivel de la regla de oro de trata a los demás como te gustaría que te trataran? Quiero decir que el código de Hammurabi trae el ojo por ojo. Sin embargo, en otros derechos más avanzados no... es útil esta explicación. Yo es que tengo un trabajo sobre la regla de oro y ¿cómo lo ves esto? Vale, pues esta es una pregunta muy interesante. Es verdad que el ojo por ojo que viene, decimos, de Oriente, ¿no? Lo vemos en el código de Hammurabi, pero no solo, llega y entra en el Mediterráneo. Pero creo que propiamente esta entrada, por lo que te voy a decir, creo que demostrará cómo el derecho intenta modular este concepto de venganza. Intentaré argumentarlo, perdón, me parece más correcto, de doble manera. Primero, como los griegos reciben el ojo por ojo, ¿vale? Lo reciben de manera crítica. Tanto que Sócrates, en un diálogo que me parece es el Critón, pero no me recuerdo el pasaje, dice a un punto que el ojo por ojo no se podía aplicar porque no se puede de alguna manera recuperar una violencia haciendo otra violencia. Es decir, tenemos una crítica a esa dimensión de la venganza. Y él dice, hay que confiar en los jueces, hay que confiar en las leyes. En ese sentido, las leyes dan un paso más
avanzado más allá de lo que sería el ojo por ojo. Pero lo que me parece también pertinente decir que quizás, y esto lo piensa también, por ejemplo, Ignacio Terradas, ¿no? Que es un gran pensador y antropólogo del derecho, es que no se puede tanto hablar de olvidarnos de la venganza porque ahora tenemos el derecho, sino el derecho entra y va, la transforma la venganza, la va regulando, lo va reglamentando, ¿vale? Organizzando, ahora non mi sale una palabra, ¿no? Pero el otro argumento que quería decirte es que cuando se habla de Sócrates estamos en época clásica, pero si miramos a la ley de las 12 tablas romana, me parece en la tabla 8, pero tengo que controlarlo, pero estoy casi segura, en la tabla 8 se habla de ojo por ojo, ¿no? De la lex talionis, pero siempre moderada, porque la tabla dice, se aplicará la lex talionis solo si no se podrá llegar a una mediación. Hasta que se intentará encontrar una solución mediana, ¿no? Una mediación real. Si propiamente no se puede llegar a una mediación, se aplicará la lex talionis. Es decir, es verdad que tenemos un ojo por ojo, pero tiene como una mediación cultural y la aplicación cuando llega en el Mediterráneo. Ahora, si es verdad, y yo creo que sí, que la ley de las 12 tablas tiene una base, una inspiración en el mundo griego, y eso lo dicen dos tipos de fuentes, en dos direcciones diferentes. Uno que un habitante de Éfeso, amigo de Heráclito, fue llamado a Roma para ayudar en la escritura de la ley de las 12 tablas, tanto que le construyeron una estatua porque lo hizo muy bien. Otra fuente dice que Roma envió, ¿vale?, una ambajería a Atenas para estudiar las leyes de Solón, cual que sea. Yo estoy muy propensa a pensar que la influencia de la grecidad en el mundo romano es muy amplia. No me extraña pensar que esta resistencia crítica que viene del pensamiento filosófico griego, que va a limitar la lex talionis, es decir, el ojo por ojo, pues sea mediada en el mundo romano también gracias a la reflexión filosófica griega, porque el mundo romano del siglo V a.C. no es muy refinado culturalmente, pero se inspira, busca raíces, como todos los pueblos antiguos buscan raíces antiguas, porque el principio es esto: si una cosa ha durado por tantos siglos, significa que es muy fuerte. Allí va la fuerza de la tradición, ¿no? Pues evidentemente en el siglo V a.C. el mundo romano no era tan formado, va buscando un origen griego. Y creo que la crítica de la lex talionis entra y confluyen en ese sentido también en la ley de las 12 tablas. No sé si te he contestado de manera completa. Sí, sí. Bueno, sobre el tema de la homogeneidad social, a ver, normalmente cuando lo explico en mis clases hablamos de la libertad negativa, la libertad positiva, la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, y cuando se habla de la situación en la Grecia antigua, lo que se dice es que tenía una estructura social injusta, porque excluía a los extranjeros, a los metecos, a las mujeres y a los niños y a los esclavos. Por tanto, podemos idealizar mucho el mundo antiguo, pero desde nuestros ojos, pues tiene esta... Entonces, pero hay un debate que es muy actual y que los griegos solucionaban de una determinada manera y que no sé si todavía estamos viviendo de la misma forma que lo veían los griegos. Y por eso, que tiene que ver con el demos y el etnos, es decir, la comunidad política y la comunidad del ancestro común. Hay determinadas formaciones que quieren que el demos coincida con el etnos. La comunidad política tiene que coincidir con el ancestro común. ¿Cómo lo veían los griegos? ¿Y qué lectura se puede hacer desde hoy? Ese es un tema muy fascinante, evidentemente. Pues aquí, mira, la ley de Pericles te demuestra que la unidad territorial, la idea de la territorialidad de una polis es relevante. Pero es verdad que conocemos realidades políticas en el mundo griego en que esto varía, porque los confines variaban mucho y
etnias eran muy variables también. Por ejemplo, si pienso en el mundo espartano, estos valores que dices tú ya caen, porque lo que le importaba a los espartanos era, sí, tenían evidentemente los aristócratas que mandaban, pero por ejemplo, hablamos de lacedemonios porque incluían toda una territorialidad abierta de no propiamente espartanos, porque la finalidad que se daban era diferente. No existía el problema de la representación democrática, los que mandaban los gobiernos, ¿y quién pertenecía a esto? Haz lo que luchaban para su polis. Es decir, que yo creo que hay que hacer una diferenciación de cultura, porque muchas veces lo que hacemos es identificar la cultura griega con este punto ateniense, en que yo voy en tu dirección. Pero creo que hay realidades muchos más, decimos, variables, en que este punto es demasiado restrictivo, es una lectura demasiado restrictiva. Porque al final, una cosa que los griegos hacen, y en ese sentido me abriría respecto a las 1500 polis, es que ellos hablan de extranjeros, los que no son griegos, propiamente porque compartían también valores, después que a veces luchaban, a veces se unían, y a veces las líneas de limitación variaban, pero el punto de honor, toda la timé, todo el pertenecer, también el orgullo de pertenecer a la misma etnia, al mismo grupo, esto vale por algunas realidades, pero no creo que valga al 100% para todas. Es muy ateniense, digo yo, que es lo que conocemos mejor, es la cultura más desarrollada. Pero, por ejemplo, hoy en día se está recuperando mucho el estudio de Esparta y está dando tanta satisfacción porque por muchos siglos esto ha pasado en tantas disciplinas, también la filosofía, y ha pasado también en la historia, ahora en la política. Esparta parecía como un grupo de brutos que se daban a la guerra, cuando en realidad no es así. La constitución espartana, como la cretense, era considerada una de las mejores del mundo antiguo, pero la ganadora cultural Atenas ha dominado históricamente, ha dominado y ha dejado, decimos, casi olvidada algunas culturas, ¿no? Como algunas poblaciones, algunas ciudades, como podría ser el mundo espartano, que hoy se está recuperando. Y te digo que es así también en el pensamiento filosófico, por ejemplo. Hemos estudiado hasta el siglo pasado la historia de la filosofía, así como la contaron Platón y Aristóteles. Yo he estudiado mucho los sofistas y los sofistas han sido olvidados por siglos, porque Platón y Aristóteles decían que no eran buenos, ¿no? Y ahora hay un movimiento para revalorizar estos pensamientos. Y así creo también una lectura monolítica a partir de Atenas puede penalizar, decimos, algunas otras realidades que tenían valores, ¿no?, un poco discordantes. Es decir, que generalmente yo comparto tu pensamiento, pero creo que en algunas realidades extraatenienses quizás se podría hablar de variaciones. Es verdad que este tipo de discurso lo hacemos si queremos ir al fondo, ¿no? Porque a veces las convenciones nos ayudan mejor a entender un fenómeno. Así que se puede utilizar este canon, este criterio, pero quizás estudiando muy a fondo, algunas realidades podrían salir de este esquema. Bueno, y dos últimas cuestiones. La primera tiene que ver con lo del cuerpo. Ha sido muy interesante toda la analogía entre el cuerpo y el cuerpo social y la sociedad y todo ese tipo de cosas. Pero, y además, teniendo una ponente italiana, la pregunta que voy a hacer, esto me ha recordado a lo del organicismo y el fascismo. Es decir, ¿qué vinculación hay entre esta idea y el organicismo fascista? Porque eso de que se puede sacrificar una parte por el todo. Es interesante porque yo creo que propiamente esta identificación, ¿no?, el mecanismo de un único cuerpo, de una única realidad, es lo que permite la imposición de la homogeneidad. Y el fascismo, como todas las formas de fascismos, decimos que se enfocan muy fuertemente en esta idea, defienden la homogeneidad en este sentido, por lo menos a nivel aparente, porque después sabemos que la historia no viene otra cosa. Pero, claro, en esta dimensión el conjunto es superior a las partes.
sin duda. Sí, se puede sacrificar a alguien. El importante es que no se vaya poniendo en duda el equilibrio que pueda poner en desorden el único cuerpo social. Pero el cuerpo, como el corporativismo, toda una serie de lenguajes pasan en la historia, porque si pasa a través de Hobbes, es evidente que entra en todo un discurso político. Y a mí personalmente me gusta mucho ver cómo el léxico, ¿no?, del cuerpo todavía lo vamos a utilizando. Hablamos de inteligencia, por ejemplo, para hablar de cierto grupo, ¿no?, social que manda con racionalidad o menos sobre otras realidades. Utilizamos términos de las enfermedades para hablar de la política, ¿no? Hablamos de gangrena, por ejemplo, a veces, y es un paralelismo que funciona muy bien, porque es propiamente cuando yo hablo de homogeneidad que hablo de una voluntad ilusoria de olvidar las minorías. Lo que decías tú, tenemos una idealización, por ejemplo, del mundo griego, que en realidad era un mundo en que las minorías sufrían, la injusticia era presente y era aceptado. Por ejemplo, muchos reprochan a Aristóteles de justificar la esclavitud. Claro, en el sistema griego esto tenía sentido. Hoy podemos criticarlo, pero en el contexto sí, probablemente por esta imposición de la homogeneidad. No sé si te he contestado como... Sí. Y la última cuestión que tengo, que es un poco se va de tema, pero me parece interesante y teniendo una experta en el mundo antiguo, pues es relevante y tiene que ver con la asignatura Metodología Jurídica y tiene que ver con la jornada de mañana. Es que has comentado que en Grecia no había juristas. Entonces, lo que se suele decir es que en Roma sí había juristas, pero que no tenían un concepto de sistema jurídico, sino que iban haciendo interpretaciones de las diferentes instituciones y que el concepto de jurista surge en Roma. ¿Sería este el enfoque? Sí, sería este el enfoque, porque cuando hablamos de juristas, de jurista en el mundo romano, hablamos, la diferencia con el mundo griego es, decimos, macroscópica, porque el jurista romano construye un léxico también, construye el lenguaje del derecho, después reflexiona sobre el derecho, después, por ejemplo, el Tribunal de los Muertos, ¿no? Los juristas, los textos de los juristas que se aplican, ¿no?, en los juicios. Eso en el mundo griego no. Y te digo que estamos tan lejos de Roma, ¿no?, que me gusta decirte dos cosas. La primera es que el mundo del common law, ¿no?, cuando ha buscado una raíz profunda, lo ha buscado en la grecidad. Te puede hacer dar artículos o simplemente decir, mira, va a hablar con un colega de Estados Unidos y te dirán que el derecho griego antiguo se entiende mejor en Estados Unidos porque el common law es mucho más parecido al derecho griego que la perspectiva del civil law al derecho griego. Es decir, en la casuística, por ejemplo, la manera en que no se actuaba en el tribunal, vale, allí es el origen de una manera de hacer derecho que es opuesta al civil law, a la tradición que se ha creado a partir del mundo romano, ¿no? Este es el primer dado, es decir, que el derecho griego es tan diferente del romano que el common law quería apropiarse de alguna manera de esta tradición. Y la segunda cosa, ahora me la olvidé, pero para decirte que el derecho griego, la figura del jurista del derecho griego, ahora recuerdo, decimos, no se construye realmente, no se construye a la manera romana, no entra en la vida viva. Tanto es verdad que yo en el artículo digo, si propiamente me obligaran, ¿no?, a decir si hay jurista en el mundo griego, yo diría que estos son los sofistas y los oradores, los únicos que escribiendo los discursos judiciales pisan el tribunal de verdad, ¿no? Pueden, decimos, cambiar el resultado de un proceso, de un juicio, pero si no, de otra manera, no. Por ejemplo, me han pedido una vez, dice, mira, pero toda la reflexión de Platón, ¿no?, por ejemplo, no entra en el tribunal. No hay un caso de discurso judicial en que un pensador, filósofo
que ha pensado la justicia, las leyes, esas cosas, haya sido citado durante un juicio. No. Al contrario, quien escribía discursos, un sofista, un orador, sí, porque normalmente en el tribunal hablaba la misma persona implicada, o si tenía problemas, un tutor, alguien, ¿no? Pero las personas que iban a un juicio no sabían escribir discursos, lo compraban y lo aprendían de memoria. Compraban discursos de un sofista o de un buen orador, aprendiéndolos. Pues allí, quien ha producido el discurso, de verdad, entra, hace parte del juicio, pero los otros no. Los grandes pensadores ¿no? de la justicia, del derecho, de las normas, no entran en la vida. Así que, vale. Sí. Pues muy interesante. Vamos a ver un último turno de palabra. Si alguien quiere... Alessandro. Venir aquí, que tenéis que salir del vídeo. Bueno, escuchándote, cuando hablaste del organicismo, salió también la palabra constitución, en un sentido de buena constitución, y etcétera, etcétera. Y me preguntaba si esta palabra, que por nosotros, historiadores del derecho, está muy, entre comillas, enganchada a los siglos al final 19 y 20, en parte el siglo XVIII, sí hay una conexión entre el concepto de constitución que tenemos hoy en día y que viene de los últimos siglos de nuestra experiencia jurídica contemporánea y todos estos textos de la antigüedad griega que, por lo poco que sé de mi recuerdos de estudios de griego antiguo, se llaman como Constitución de Zenone, si hay una conexión o si son dos experiencias que no tienen que ver l'una con la otra. Gracias. Pues muchísimas gracias porque me das la oportunidad de hablar de un estudio reciente que he hecho sobre propiamente las constituciones antiguas, las constituciones griegas. Y el tema es que me parece que estas constituciones que van a describir el cuerpo social antes dando una historia de la ciudad a que se refieren o de la unidad, ¿no? Por ejemplo, de los lacedemonios serían espartanos más viejos, ¿no? Los que viven alrededor. Pues antes una historia, luego la definición de las instituciones que tenían, ¿no? Pues son obras que describen el cuerpo social, son descripciones. En ese sentido, me llaman a la mente las constituciones descriptivas o de los status quo. Estas constituciones que no tienen una mirada al futuro, que no quieren ser prescriptivas, cambiar la realidad, no sé, pienso en la última constitución italiana, imaginar un mundo nuevo después de una guerra. No, no, simplemente son descripciones de lo que es al presente y de cómo se ha llegado, ¿no? Respecto a un único cuerpo social. Ahora, el factor identitario de estas narraciones, que no son hechas por juristas, son historiadores, filósofos otra vez, ¿no? En el mundo griego, por ejemplo, la constitución de los atenienses, de Aristóteles, que además escribió 158 constituciones, o de los espartanos, o de los espartanos de Crisias, por ejemplo, que me gusta mucho, son, decimos, un antecedente de los casos de constituciones descriptivas de los status quo que después cambiarán con la contemporaneidad sustancialmente, utilizando la cronología que se utiliza aquí, y que de alguna manera son interesantes porque cuando hoy analizamos las constituciones sabemos que, aparte del preámbulo, los primeros artículos son definitorios, dan una definición identitaria que son, decimos, el resultado de un esfuerzo de identificación que los griegos hacían muy ampliamente sin la pretensión
de crear un texto prescriptivo. Así que, resumiendo tu pregunta, la idea es que estos textos, constituciones, son obras que intentan definir la identidad del cuerpo social a partir de sus historias y la definición de la narración de las instituciones. En ese sentido, son decimos así, un antecedente de una historia del constitucionalismo muy ampliada, ¿no?, respecto a la que normalmente vamos limitando. Pero yo creo que sean de estímulos, claro. Hay que aceptar que la experiencia griega también del derecho haya sido, decimos, importante y haya dejado una huella en la construcción de una cultura europea, porque si pensamos que el fenómeno griego se acabó en un determinado momento, no podemos estar listos a reconocer que algunos antecedentes pueden ser interesantes para leer también el desarrollo de un fenómeno como el fenómeno constitucional. Eso. Creo que había una última... punto muy fuerte. Muchas gracias por la ponencia. Me gusta mucho la historia y voy a aprovecharme un poco egoístamente sobre mi investigación, sobre los temas que me interesan mucho, es el tema migratorio. Y sobre todo me llama la atención la parte de la ciudadanía, del concepto de ciudadanía que da Pericles, ¿no?, y que aborda en la ley. Y quisiera saber, tratando de traerlo, a ver si puedo ordenar mis ideas, pero tratando de traer ese concepto de ciudadanía, si en algunas otras polis se aborda de manera importante o de manera distinta a la que Pericles en su ley como otorgaba, si hay una manera totalmente distinta o que fuera en alguno de los elementos. Ya preguntaba un poco el profesor Oscar respecto al tema de la participación política de esta cuestión, que pudiera abonar en la actualidad a un modelo distinto de ciudadanía, porque pareciera que actualmente el concepto de ciudadanía, por un lado las mismas constituciones lo establecen como un cierto derecho y le da una jerarquía a la población que reside en un territorio. Por un lado es como un cierto derecho, pero claro que es una restricción y una tensión ahí constante con quienes pues no pueden acceder al concepto que se señala en estas constituciones modernas sobre ciudadanía. Entiendo que el concepto busca dar cierta pues estabilidad, control, pero sigue excluyendo a muchas personas que residen en cierto territorio y pues que tienen derechos también, ¿no?, de conformarlas. Gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Además es una pregunta muy difícil porque las fuentes que tenemos son muy pocas, ¿no? Por ejemplo, conocemos un poco el derecho de Cortina, pero es un derecho en que se habla mucho de derecho de familia, es decir, no tenemos tantas informaciones sobre el tema. Y ahora mismo no tengo en mente una alternativa al modelo ateniense que pueda ser útil, decimos, para reconstruir, ¿no?, tu investigación. Lo que te puedo decir es que, en general, si parto del modelo ateniense, la ciudadanía es vista como un lujo, pero que requiere una cosa importante, la participación activa. Todos los que se piensan, que son mirados como parásitos, que decimos, utilizan cosas de una ciudad sin poder restituir a otra cosa, no son bien vistos. Y por eso, por ejemplo, regalaban la ciudadanía a personas que aunque no tenían nada que ver con la etnia, la geografía, pero venía con mucho dinero. Y podía organizar fiestas, que era una cosa importantísima en el mundo griego, o podía construir algo, o podía ayudar a participar, no sé, en comprar un barco para una guerra, lo que sea. Es decir, si podían de alguna manera sostener. Pero creo que en el mundo griego, como en el mundo actual, como dice Adela Cortina, que es una filósofa del derecho importante, pues se tiene una fobia por los pobres. Todo lo que comporta una responsabilidad que no te da
no te restituye algo en términos de mejoría económica, social para tu ciudad, pues eso no está bien visto. Es decir, no me resulta un modelo griego en que haya este tipo de inclusión cuando no se obtiene algo a favor. Sinceramente. Pero si encuentro algo, te escribo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que ha sido una sesión muy interesante sobre un tema clásico que tiene que ver con las minorías y con el pluralismo cultural. Y queremos agradecer a la ponente, Estefanía Giombini. Gracias. Queremos agradecer a todos los participantes. Les escribiré con los certificados de este curso, a todos los que han venido a todas las sesiones. Estamos muy contentos. Les animamos a los participantes de este año de primero que sean ponentes del año que viene, que presenten ponencias el año que viene. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos.